Vale, es simplemente para que lo tengas presente. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, dime, cuando quieras le damos. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos a 8 de agosto de 2025. Bienvenidos nuevamente al Campeonato de Fútbol Playa, Primera División Nacional, que va a enfrentar al Torroseño contra el Spartan Beach Soccer. Atentos al balón que va a meter Mario para adentro. ¡Gol! Gol, 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 gol de Mario, que me adelanta al Atlético Torroseño.
Silva. El 8 es para Jefferson. Buenas tardes, 8 de agosto de 2025, bienvenidos al Campeonato Nacional de Fútbol Playa en su primera división. Hoy, desde el Marbella Arena, desde el Parque del Mediterráneo, el escenario donde se disputan las tres últimas jornadas de las 18 que componen la fase regular del Campeonato de Primera División Masculina. Estamos viendo en pantalla al Atlético Torroseño. De verde veremos a Victoria Beach Soccer, o lo que es lo mismo, un equipo de media tabla contra el actual colista, que de momento no ha sumado ningún punto. En las últimas jornadas, además, hemos visto un sólido Atlético Torroseño, un equipo que tiene yo creo que con la intención de quedar lo más arriba posible en la tabla. Un Atlético Torroseño que perdió ante el líder, ante el Club Deportivo en Pie Málaga Fútbol Playa por 4-5, y un Victoria Beach Soccer que en ese lejano ya 25 de julio perdía contra Mentidero Cádiz por 4-8. Ambos equipos en Pie Málaga y Mentidero Cádiz, que además son equipos que ascendieron la temporada pasada. ¿Cómo está la tabla? Pues con el líder, el En Pie Málaga Fútbol Playa con 37 puntos, el Fútbol Playa Huelva con 35 también para el Club Deportivo Fútbol Playa Marbella, y ya un poco más a distancia el Atlético Torroseño con 28, sumando 2 victorias de los últimos 5 encuentros. Mala racha para los de la fantástica localidad de la provincia de Málaga. Mentidero Cádiz con 26, 18 para Rosas Playa, 13 para un grupo de 3, Club Deportivo de Fútbol Fran Mejías, Gestión y Calor Cárdoba y Playa de San Javier. Un Playa de San Javier que, por cierto, tiene una cantera sensacional y que pueden haber visto durante todos estos campeonatos de clubes base, donde han presentado grandes equipos. Y el colista, que es el Victoria Beach Soccer, como indicamos, con un 0 en esa tabla clasificatoria. El partido camiseta, con esa camiseta un tanto multicolor. Atlético Torroseño formará con Wesley, con Ever Ramos, con Artur, Aníbal, Fran, Tulio da Silva, Jefferson, Christopher, Luis Enrique, Denner Asunsao, Vicente Duque, Alexander Bamonte y Anderson. Un equipo plagado de internacionales, tanto por Brasil como por la selección de Venezuela, y un Victoria Beach Soccer que de momento ve cómo llega el primer disparo, en esta ocasión de Denner Asunsao, el internacional brasileño. Y un Victoria Beach Soccer que jugará con Izan Blanco, Brian, Manuel, Aitor, Daniel, Alberto, Raúl Navas, Diego, Roberto y Miguel. Es Manuel, precisamente el jugador quizás un poco más conocido, que es el jugador colombiano. Jugando el Atlético Torroseño, busca esa bola a la continuación hacia el lado, consigue despejarla a la defensa, busca ese esférico. Denner Asunsao, el brasilero, que consigue elevar la bola. Vamos a ver si hay ocasión. Al final al carril central buscando esa pelota, llega la defensa de Victoria Beach Soccer, el bote que no favorecía a Izan Blanco. Y será la pelota para el Atlético Torroseño. Las gradas en estos instantes de momento sin mucha afluencia. El balón al segundo palo, perdón.
El remate que se estrella contra el lateral de la portería por otro de los jugadores internacionales por Brasil, Luis Enrique, que manda ese balón al centro de Victoria Beach Soccer. Busca otra vez la contra el Atlético Torroseño, le va a pillar al contrapié. Pillaba contrapié a Tulio da Silva. A buscar la bola nuevamente atrás para Vicente Duque, el internacional venezolano. Buscando el balón hacia el centro, al palo, llega el primero. Gol, 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 gol de Tulio da Silva. Llegó el primero del Atlético Torroseño en esa ocasión, donde el primer remate se estrelló contra el palo. Vamos a ver ese remate con la izquierda y con la derecha. Finalmente Tulio da Silva recogía el esférico para alojarlo dentro de la red. Primero con la izquierda, luego con la derecha, el internacional brasileño, que pone el primer tanto en el marcador favorable al Atlético Torroseño. 1-0, quizás llevándonos a ese guión posiblemente previsto en este encuentro. Insistimos, con un Victoria Beach Soccer que está sufriendo mucho en esta categoría y que de momento les ha llevado a la posición de colista y con poca perspectiva de salir de ahí, lógicamente, porque quedan 3 partidos, por lo que el descenso parece garantizado. La bola para Manuel, el colombiano que juega para Izan Blanco. Manuel que toca con el pecho, el centro de Chilena que casi rebata un compañero. Llegaba Aitor ese remate, el pase era buenísimo con esa cabriola, ese escorzo casi imposible. La pelota hacia el centro, toca hacia el lateral, gol. Marca el Atlético Torroseño el segundo. Ha marcado el Atlético Torroseño. El segundo ha sido Alexander Bamonte. Ahí está Alexander en la jugada al segundo palo. Cómo conseguía rematar esa suerte de pase de la muerte. El bote que le beneficiaba para poder conectar bien ese pase desde la derecha. El 2-0 para el Atlético Torroseño, que les permitirá seguir acechando y buscando algún error de los equipos que ahora mismo pueblan la zona noble de la tabla. El toque para Luis Enrique, protestaba una posible falta del jugador de Victoria Beach Soccer, falta de Roberto. Y es una falta peligrosa, centrada. Vamos a ver cómo conseguía elevar. Y la falta no ha sido de Roberto, ha sido finalmente del jugador de Atlético Torroseño. Pues es un disparo largo, centrado igualmente. Vamos a ver si Roberto consigue sorprender. Pierna izquierda, la bola que se marcha ligeramente desviada por encima del travesaño de la puerta, defendida hasta este momento por Vicente Duque. Precisamente es Vicente Duque el que eleva la bola, el esférico que va al carril central, la chilena, el intento de remate al que no va a llegar Denner Asunsao. Ahí está la pelota, va a recoger Izan Blanco. Un Izan Blanco internacional sub-21, si no nos falla la información. Portero muy a tener en cuenta, que de momento está viviendo una temporada un tanto aciaga. La pelota nuevamente para Vicente Duque. La pelota de Vicente Duque buscando ese balón. Vicente Duque, el disparo se va a marchar. No se ha marchado, ha sido gol de Vicente Duque desde la puerta, muy ajustado. Nos había hecho el efecto óptico desde nuestra posición, que se había ido fuera.
pero el remate de Vicente Duque completamente ajustadísimo, que se cuela en la portería de Izan Blanco. Vemos como volaba a esa posición, no acudía nadie a la presión en ese cono central de Atlético Torroseño. Llega el 3-0, contundente de momento, primer periodo favorable a Victoria Beach Soccer. La bola para Izan. Izan que la eleva, la toca hacia la derecha, busca ese toque de precisión. El esférico que se le va a marchar a Aitor, pondrá el balón en juego Aníbal. Aníbal para Vicente Duque. Vicente Duque busca el esférico para Aníbal. Aníbal que levanta la cabeza. También eleva la bola. Busca ese carril central. El toque de primeras. Los jugadores de Atlético Torroseño gustándose con esos balones elevados. La zaga ahora que corta. Busca a Izan Blanco. El disparo de Morales que se va a marchar. Fuera el balón de Roberto Morales. El dorsal número 10 de Victoria Beach Soccer, que se marchaba fuera ligeramente cuando quedan 3 minutos 20 para que termine este primer parcial. La pelota hacia el carril central. El Atlético Torroseño que abre a la banda, el pase de la muerte. Finalmente la bola que se pierde por línea de fondo. Bola para Izan Blanco. Aquí la jugada que no conseguía rematar a Aníbal en el segundo palo. Vicente Duque elevando la bola. Juega la bola Vicente Duque. El venezolano buscando ese carril central. Intenta pelearle a Alexander Beamonte. Ahí está Alexander. Sigue Alexander. La pelea de Alexander. Salía la zaga para intentar cortar la trayectoria de esa carrera de Alexander por el costado. Y ahora entre Vicente Duque y Artur, gustándose para la salida de balón. Ahí está Artur. Artur que no encuentra posición. Segundo palo. La bola excesivamente fuerte. Se pasó de pegada a Artur, aunque consiguió avanzar con muchísima claridad por ese perfil derecho. Hay un jugador de Atlético Torroseño ahora mismo en el suelo, es Alexander, doliéndose. Está Alexander que, o sea, como, bueno, si hay un ligero toque precisamente con Roberto Morales. El toque entre Izan Blanco y Roberto Morales. La bola para Izan Blanco. Le va la bola a Izan Blanco. El toque de Izan Blanco se le va a marchar por encima del travesaño. Vicente Duque solo tuvo que seguir la trayectoria del balón que iba un tanto elevado. Atlético Torroseño que de momento sigue venciendo por 3-0. Un primer parcial muy solvente de los malagueños. Bola hacia el costado. Busca ese regate. Y llega el cuarto. Gol, 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 gol. Marcó el cuarto tanto. Marcó Denner Assunção, que lo estaba buscando el internacional brasileño. Llega el tanto de un Denner Assunção que percute en la puerta por cuarta vez. Favorable a los de Torrox. La bola de Victoria Beach Soccer buscando ese balón al costado. La contra ahora del Atlético Torroseño. Buscaba la jugada. Llegaba Izan Blanco. Eleva el jugador de Victoria Beach Soccer, pero no consigue llegar al objetivo. Cuando ya fluctuamos por el último minuto de este primer parcial
dominado por los jugadores del Atlético Torreseño con esa camiseta tan característica. Una camiseta con un diseño atrevido, pero creo que bastante agradable. De las bonitas de esta primera división del campeonato de fútbol playa. Al intento de la vaselina. La consigue sacar Izan Blanco. En última instancia sacándolo. La bola tocando hacia el centro, la defensa de Victoria Bichoker, que intenta hacerse con el esférico. En el carril central llega el Atlético Torreseño, buscaba ese primer toque. El toque hacia la izquierda. Amagaba con el disparo, la eleva al carril central, fuera. Se le marchó ese balón. Y aquí la parada de Izan Blanco. El toque ya me parece sensacional del jugador de Atlético Torreseño, ese intento de vaselina. La parada de Izan Blanco completamente a la altura. Balón otra vez hacia el centro. Jugador de Victoria Bichoker en el suelo, doliéndose de un golpe en la rodilla derecha. Finalizando, Dani, que nos queda ya en este primer periodo, en el que estamos ya finalizando. Vamos a ver si tenemos una repetición de la acción. Parecía que llegaba tarde el jugador de Atlético Torreseño, golpeaba en la pierna derecha a Miguel Aragón Catu. Para sus compañeros, su nombre deportivo. Se va al suelo. Se hidrata la pelota que va a poner en juego nuevamente Vicente Duque. Ahí está Vicente Duque. El disparo de Vicente Duque, que tiene un disparo potente, está dando muchísimo de qué hablar. Vicente Duque, el internacional venezolano, que ya ha perforado en una ocasión la puerta. El toque de lado a lado es Tulio da Silva buscando el esférico al costado izquierdo. La bola para Luis Enrique que le pone un poco de magia. Izan Blanco que sale, vamos a ver ese balón elevado, fuera. Se le marchó gustándose claramente el Atlético Torreseño en este primer parcial. Ok, Victoria Big Soccer. Izan Blanco buscaba ese costado del balón al que no podía llegar precisamente Miguel Aragón, el jugador que se estaba doliendo hasta hace un momento, plenamente restablecido de esas dolencias en la rodilla derecha. La presión, Izan Blanco que se puede ver superado. Ahí está la espuela, sale Victoria Bichoker, busca el disparo que se va a marchar ligeramente a la derecha. El disparo de Manuel Vega. La bola al segundo palo. Izan que la saca, no llega a dominarla del todo. El Atlético Torreseño acercándose, plenamente hundido el Victoria Bichoker a nivel posicional. Izan Blanco que levanta el brazo porque le ha entrado algo de arena en los ojos y hay que solventar la situación. De momento el Atlético Torreseño dominando con muchísima solvencia, con puño de hierro. Le ha sentado de maravilla este parón desde el 25 de julio, dominando casi con puño de hierro, recuperando sensaciones después de una racha no muy buena. Esas 2 victorias en los últimos 5 encuentros para los malagueños y peleando lógicamente por alcanzar una de las 4 plazas que ellos mismos cierran ahora mismo en lucha enconada con Mentidero Cádiz Club Deportivo. Ahí es donde va a estar la pelea entre estos equipos en una fase final que se disputará entre el 14 y el 17 de agosto. Arranca nuevamente la moto del Atlético Torreseño buscando la pelota por el perfil izquierdo de su ataque.
La bola al ángulo corto, no cogía puerta. Izan Blanco, que solo tuvo que perseguir con la mirada. Atentos a Alexander, ahora intenta sorprender a Alexander, se enfrenta a Izan Blanco, gol. Marca el quinto tanto del Atlético Torroseño. Marca el quinto tanto. Ha sido Alexander Beamonte que marca el doblete en este encuentro. Por debajo de las piernas a un Izan Blanco completamente batido. Y con un Victoria Beach Soccer que ha bajado, parece que ha bajado de manera alarmante ya los brazos en este primer parcial. El balón en el saque central, perfectamente situado Vicente Duque. Oiga, el Atlético Torroseño. Ahí está la bola de Vicente Duque. Tocando para Aníbal. Aníbal, la chilena. Al lateral. La bola de Christopher. Otro internacional por la selección venezolana. Poniendo ese balón. Vuelve a robar el Atlético Torroseño por el carril central. El disparo potente con la pierna izquierda de Aníbal, que se marchó bastante desviado sobre la puerta. Conseguía ese disparo, pero no conseguía impactar de manera correcta. Pelota que se marchaba por línea de banda, aunque termina el primer parcial con una victoria más que concluyente del Club Deportivo Atlético Torroseño por 5-0 ante un Victoria Beach Soccer que necesita mejorar si quiere plantear algo de batalla en este primer encuentro, en este primer parcial de esta sesión vespertina en la Primera División Nacional del Fútbol Playa. Les dejamos con las repeticiones de las mejores jugadas de este primer intermedio, de este primer periodo, y volvemos en apenas 2 minutos.
Resultado de 5-0 favorable al Atlético Torroseño, y no hay nada que nos pueda dar muchísima más energía que escuchar los acordes de Thunderstruck, el famoso tema de la banda australiana CDC, que es de momento la que está sonando aquí en Marbella y que es la que está haciendo que estemos todos con un chute de energía. Ya no solo eso, sino también que estemos dispuestos a ver la segunda parte de este fantástico partido que de momento domina con mano de hierro el Atlético Torroseño con ese 5-0 concluyente y contundente que de momento impera en el marcador electrónico y que a mí me da la impresión que casi que es de definitivo. Complicada empresa, complicada tarea la que va a tener el Victoria Beach Soccer. La bola por el costado, llega al carril central Atlético Torroseño, intento Vaselina, otra vez Izan Blanco volando. Vuelo sin motor de Izan Blanco que vuelve a sacar ese balón. Toque sensacional. Ahí está Izan Blanco que vuelve a sacarla, el balón al centro. Victoria Beach Soccer que intenta defender en ese bloque bajo y jugando desde el lateral. El disparo que se va a marchar. Se colaba ligeramente bajo los pies de Izan Blanco. El toque hacia el costado, el 2 contra 1 perfectamente bien hilvanado, pero ahora es Victoria Beach Soccer quien busca ese balón, esa contra rapidísima a la que no tuvo precisión el disparo que se le marchó a Brian López. El disparo parece que ha salido con otro aire de Victoria Beach Soccer. Sale el Atlético Torroseño, el pase con el exterior del pie. Busca ahora la presión el Atlético Torroseño. Izan Blanco buscando ese balón a la espalda. La pelota que se pierde por línea de fondo. Al costado Atlético Torroseño, Izan Blanco que vuelve a poner la parada. Un Izan Blanco que ya nos ha dejado pues 5 o 6 buenas intervenciones, 5 o 6 intervenciones de mérito, pero que al mismo tiempo denotan el enorme caudal ofensivo que está planteando el Atlético Torroseño, sin lugar a dudas, con la intención clara e inequívoca de defender con uñas y dientes esa cuarta plaza que le da acceso al playoff final por el título y que lucha, como hemos comentado en la previa, con el mentidero Cádiz. Busca Victoria Beach Soccer ese balón por el centro, intenta irse, la pisa, la esconde. El regate en seco que no le sale, sí que va a salir. Y muy bien. Atlético Torroseño buscando ese balón al lateral. Tulio da Silva. Ahí está el internacional brasilero al segundo palo. No consigue conectarla. No la consiguió conectar a Artur. Y será Izan Blanco nuevamente el que ponga el balón en juego. El remate con pierna derecha no consiguió conectarla. Finalmente se encontraba con un choque de trenes con Miguel. Vuelve a salir el Atlético Torroseño imprimiendo muchísima velocidad, muchísimo ritmo al partido. Ahí está Tulio, el extra pasa al costado. Vuelve a no ser conectado con precisión por su compañero. Balón buscando ahora el Victoria Beach Soccer, este lateral, Izan Blanco. Pues en ese primer plano vemos a Manuel, que va a ser el que recoja el esférico en esa rotación. La bola para Izan. El toque que enhorabuena. Izan que tuvo que replegarse rápido. El esférico buscaba la espalda de la defensa.
Atlético Torroseño. Ahora salía con velocidad Alexander Beamonte. En el actuador del campo. Ahí está. Recibe de nuevo Luis Enrique. La bola para Luis Enrique. 2 con 31 puntos. Luis Enrique tocando para Wesley. Lo que hagan este encuentro, que por el momento Wesley, segundo palo. El remate espectacular de cabeza. Que no coge puerta por parte de Christopher. Vamos a ver esa elevación de Luis Enrique. Cómo llegaba de cabeza, pero no conseguía picar ese balón hacia abajo. El balón que se le marchaba excesivamente elevado. El ataque percutiendo Atlético Torroseño ahora por el costado derecho. Busca la pelota para Victoria Bitzoker. El costado del Atlético Torroseño ocupado por un Christopher que estaba completamente solo en ese perfil izquierdo. Juega el Victoria Bitzoker. La tiene que sacar. Pero ahí estaba el guardameta Diego Garrido, que habitaba el primer. La tuvo que sacar Diego. La bola para Luis Enrique. La bola buscando a Atlético Torroseño ese balón, dando instrucciones precisas. Luis Enrique. La pelota al costado, va a llegar para que finalmente la saque la zaga bajo palos entre Izan Blanco y su compañero. Yo creo que fue un poco trabajo de dos entre Miguel Aragón, entre Catu e Izan Blanco sacando ese balón. Es verdad que ha bajado la producción ofensiva del Atlético Torroseño. También es verdad que tiene una renta en el marcador mucho más que ostensible. Y sobre todo un Victoria Bitzoker que ha salido quizás con otra mentalidad, buscando la puerta de Diego. Pero de momento no consiguen batir. Vamos a ver si llega el sexto. Marca el Atlético Torroseño el sexto tanto del partido. Marca Aníbal. Se quedó completamente solo y finalmente haciendo gala de nervios de acero, puso ese exterior del pie para superar a Izan Blanco. La defensa que estuvo muy timorata en ese despeje. Roberto Morales que no conseguía conectar con el balón para despejarlo de manera contundente. Y ahí estaba Aníbal para sacar el instinto goleador y batir por sexta ocasión a Victoria Bitzoker. La bola que se va a ir a saque de esquina. La acción defensiva de Tulio da Silva. El balón que va a poner en juego nuevamente Victoria Bitzoker, excesivamente largo. Diego que iniciaba una carrera un tanto timorata. Finalmente la pelota se va a perder por línea de fondo. Por línea de fondo esa bola que podía intentar atrapar de Diego Garrido. Victoria Bitzoker busca ese pase, segundo palo. La va a gobernar ahora sí. Diego la embolsa, busca la jugada hacia el costado completamente solo. El intento de Vaselina por encima de la puerta. Tulio da Silva que ya es en la segunda ocasión que busca ese recurso. Pero al que dotó de excesiva fuerza Diego. Otra vez hacia el costado. Tulio que intenta jugarla. El pase que no es preciso. Buscaba la pelea Alexander Beamonte. Con ese balón dividido despejaba a Roberto Morales nuevamente. La cara un tanto circunspecta del jugador de Victoria Bitzoker. El disparo. Izan que saca los reflejos
casi felinos, porque tuvo que sacar la mano en una parada nada convencional, pero igualmente muy efectiva. Ahora para Dener Asunsao. Diego al centro. Despeja Victoria Beach Soccer. Creo que me dio la sensación que quería buscar sorprender, pero la pelota se le quedó muy atrás a Aitor González. Atlético Torroseño ahora tocando, dándole mucha pausa al juego. La arrancada por el costado, intentan avanzar. Izan Blanco, que leyó perfectamente ese pase, y es el que recoge el balón. Intenta arrancar a Miguel que se va al suelo. El colegiado, que entiende que no hay acción punible, sigue estando Miguel. Balón al carril central, consigue despejarla el Atlético Torroseño, que ha bajado un tanto la intensidad, y eso ha espoleado un tanto también a Victoria Beach Soccer, que ahora tiene esa ocasión. No llegó por muy poquito. Es un poco los efectos que causan ese 6-0 en el marcador, que te dan la posibilidad de tomártelo con un poco más de calma. Atento a la ocasión del Victoria Beach Soccer. La bola que no coge puerta, el robo muy arriba, presionando ahora intensamente. Era Jota el que buscaba ese disparo, Diego. Esa bajada de tensión se está traduciendo en algunas ocasiones para Victoria Beach Soccer. La pelota ahora tras ese intento de ataque de Miguel Aragón. El repliegue que es bueno, balón al carril central, la volea que se va a marchar por el lateral de un Tulio da Silva muy activa en estos primeros dos periodos de encuentro. Miguel Aragón, el recorte ahora sí de Miguel Aragón, intenta elevarla, el pase con cierto riesgo para Diego Garrido. Pelota ahora elevada, la volea, perdón, y el gol de Tulio da Silva. Qué golazo de Tulio da Silva, cómo la elevó, cómo acometió la pelota con potencia y cómo enganchó un balón completamente imposible para Izan Blanco. Acción sensacional del internacional brasileño, del internacional verde amarelo, que pone el séptimo tanto favorable al Atlético Torroseño, que, como indicábamos en la previa, tenía que pelear del cuarto puesto, y vaya si lo está haciendo. De momento haciendo 7 tantos a Victoria Beach Soccer, y estamos en el segundo parcial. Es verdad que ha dado mejores sensaciones de Victoria Beach Soccer en este segundo parcial, pero la diferencia que sigue incrementando paulatinamente. Intento de ataque por el costado, era Jota el que intentaba jugarla, busca ahora la pelota, la vuelve a sacar Izan Blanco. El balón al costado, Aníbal, nuevamente Izan Blanco, achicando espacios, se le escapa el control a Artur. Y será el Atlético Torroseño quien vuelva a ponerla. Segundo palo, la volea que se estrella contra el larguero de Dener Asunsao. Disparo espectacular de otro de los internacionales brasileños. 1, 2, 3, 4, 5, 6 internacionales brasileños en el Atlético Torroseño. Termina este segundo periodo, la victoria concluyente, sin paliativos, sin ningún tipo de, me atrevería incluso de decir, piedad, del Atlético Torroseño, que vence 7-0
pero no se lo pierdan porque ahora en estas mejores repeticiones van a ver un glosario de paradas espectaculares también del señor Ethan Blanco. Les dejamos durante 2 minutos, volvemos enseguida. Todo dispuesto para la disputa de este tercer parcial. La pelota que va a poner en juego el Atlético Torroseño. Bueno, pues estos últimos 12 minutos va a sacar el Atlético Torroseño. Saben, cuarto en la clasificación. El cuarto clasificado, insistimos, defendiendo con uñas y dientes esa posición de honor. Y con un DJ en Marbella completamente desbocado ahora con los acordes de Imagine Dragons. Así que disfrutando, estamos viendo aquí a nuestro equipo de realización moviendo la cabeza al compás de esa fantástica canción que es este Believer, cuando llega la ocasión que se marcha en limbo. La sacó Wesley. Ha sacado la batería de porteros, la ha sacado el Atlético Torroseño, consiguiendo dar
rotación a sus guardametas. Balón al segundo palo, intenta sacar al Atlético Torroseño, jugador al suelo. Aquí el choque. Decía Alexander Beamonte que le había dado en el hombro, y ahí está ese forcejeo que acababa con un dolor que parece intercostal para el jugador del Victoria Beach Soccer. Está el jugador restablecido completamente. Seguimos con el encuentro, ya está recuperado el jugador de Victoria. Balón que va a sacar a Luis Enrique. Nos alegramos que así sea, que esté plenamente restablecido el jugador de Victoria Beach Soccer, Luis Enrique, del cual teníamos ese primer plano, buscando esa bola para Victoria Beach Soccer. Intenta salir el conjunto malagueño. La bola por el costado, el disparo que le va a llegar directo a los dominios de Wesley, otro internacional brasileño, uno de los 6 internacionales brasileños que forma parte del roster de Atlético Torroseño, un Atlético Torroseño que vence por 7-0, podría llegar el octavo, el regate y el gol. El gol de Tulio da Silva, que firma el hat-trick. Tulio da Silva, que ha estado muy percutivo, que ha estado muy centrado, muy veloz, sobre todo en las dunas, y aquí en este regate consigue batir al guardameta de Victoria Beach Soccer, corrigiendo además el dato, que no son 3 sino hasta 4 goles los que ha conseguido el internacional brasileño, favorable a su equipo, firmando de momento este inapelable 8-0 en el marcador. Sacaba ahora Jota, balón al guardameta de Victoria Beach Soccer hacia el lateral, no conseguía controlar ese esférico el jugador de Victoria Beach Soccer, buscando ahora Alexander que le eleva al carril central, la parada con la pierna, se quedaba un jugador en el suelo del Atlético Torroseño, la parada con la pierna in extremis. La parada in extremis del guardameta, fíjense, y cómo finalmente le caía encima. Pues es Aitor González el que ha sustituido finalmente a un Izan Blanco, que no se dejen llevar por el marcador. Es verdad que ha encajado 7 de los 8 tantos del partido, pero ha realizado mínimo 8 o 9 intervenciones de muchísimo mérito. El resultado podría haber sido mucho peor. Ahí está Wesley para Luis Enrique. Luis Enrique, que cambia el juego, el control, el toque con el exterior, balón hacia el centro, gol. Marca Atlético Torroseño, marca el 9º tanto del encuentro. El remate, que parecía no ser muy peligroso porque no llegó a engancharla excesivamente bien, pero sí que pilló a contrapié a Aitor, y llega el gol de Aníbal, que supone el 9º tanto favorable a la cuenta productiva, muy productiva durante la tarde de hoy, del Atlético Torroseño, que sigue poniendo arena de por medio, sigue poniendo
goles y más goles en su cuenta particular. Veremos si Victoria Beach Soccer consigue marcar lo que suele denominarse como el gol del honor. En un segundo periodo donde han tenido sus ocasiones, donde han puesto en ciertos apuros a Diego Garrido, pero en el que no han conseguido materializarlo en ningún tanto. Ahí está Wesley. Muchísima calidad en el guardameta brasilero. Toque de espuela de Luis Enrique buscando ese perfil derecho. La pelota al centro. Otra vez el bloque de Victoria Beach Soccer muy hundido. Complicado salir así a la contra, aunque ahora tiene ese carril central. El balón hacia el lado derecho. La bola que le va a llegar a duras penas a Aitor. Saque de banda favorable al Atlético Torroseño. La bola presionaba Aitor González otra vez por el costado. El regate que puede ser bueno. Intentaba irse el dorsal número 9, Alexander, que llegaba para presionar en última instancia. Pero será bola para Victoria Beach Soccer, que ahora intentaba salir desde atrás con esa arrancada de Jota, con la arrancada del jugador colombiano. Finalmente será falta en cono. Pues el libre directo favorable a Victoria Beach Soccer, que puede ser una buena ocasión para al menos intentar poner en algunos apuros a Wesley, al guardameta internacional brasileño. Cogiendo Jota, carrerilla, pierna derecha. Ahí está Jota, la pelota que se va a saque de esquina. La pelota que se ha ido a saque de esquina, conseguía sacarla entre todos, ese esfuerzo defensivo, porque ahí estaba Wesley. También la actitud defensiva por parte de Aníbal en el costado izquierdo, cerrando cualquier opción de segunda jugada. La bola para Alexander. Beamonte, la pelota por el costado. Nuevamente ahora va a salir Aitor. El balón que se va a perder por línea de fondo. Balón que se pierde por línea de fondo. Ya Aitor González para recoger ese balón. La caprichosa que se instala detrás de la portería, una caprichosa que de momento sonríe al conjunto del Atlético Torroseño. Buena ocasión ahora buscando esa espalda de la defensa. Está el Atlético Torroseño saliendo por el costado. Va a conseguir ahora esa pelota nuevamente. Lado derecho de su ataque, intentaba pelearla Miguel Aragón, se va al suelo, tumba parte del perímetro del campo, ayudando a colocar la valla con el logo, con el nuevo logotipo de la Real Federación Española de Fútbol, que sigue estando lógicamente muy presente en esta primera división de fútbol playa nacional, viviendo las 3 últimas jornadas de su fase regular, después de lo que serán 18 jornadas de infarto, donde los equipos buscan quedar lo más arriba posible en la tabla clasificatoria. La parada de Wesley, el remate de Miguel Aragón, que era bueno, al ángulo corto. Wesley, que se lanzó, consiguió pararla. Esta Victoria Beach Soccer buscando ese balón en la frontal. La presión intensa de los jugadores de Atlético Torroseño. Vamos a ver si consigue darse la vuelta. Saque de banda para Atlético Torroseño. La sacará Luis Enrique al costado. El control orientado, que era maravilloso, no consiguió finalmente llevar el disparo a mejor puerto, ni tampoco en esta
Segunda ocasión, Christopher, el internacional venezolano que no consiguió conectar bien, impactar bien esa ocasión que se le presentaba a la pierna izquierda. Luis Enrique, eleva la bola a Luis Enrique, puede decidir entre izquierda y derecha, lo hace a la izquierda, el posible pase de la muerte, finalmente es hacia adentro, llega el extra pase, el toque sutil hacia el costado, la bola elevada, se está gustando al Atlético Torroseño, la chilena por encima del travesaño. El toque alegre, el fútbol, casi fútbol samba, propiciado por la calidad de los brasileños, siendo apoyado de todas por los venezolanos y por supuesto también por los jugadores españoles del Atlético Torroseños. Otra contra más para el conjunto malagueño, la pelota que se va a marchar a la izquierda de la puerta, defendida nuevamente por Izan Blanco, que se está tomando un respiro más que necesario ante el aluvión de ocasiones, otra vez ahora en el tercer periodo, apretando de lo lindo el Atlético Torroseño. Vamos a ver si consiguen marcar algún gol, pero el gol que va a llegar es el tanto del Atlético Torroseño, que pone el 10º a su favor. Es Denner Asunsao el que ha marcado este tanto tras el intento de salida por parte de Izan Blanco. El recorte final de Denner Asunsao, sensacional, con la pierna izquierda finalmente alojando el balón en las redes del batido nuevamente Izan Blanco. Llega el 10-0. Un 10-0 que, como decíamos ya hace algunos compases, no había llegado el 10-0, pero el resultado no admitía mucha discusión, pues ahora tampoco. Esta victoria de beach soccer, intento de ruleta, va a salir por el costado, va a llegar a ese lado de izquierdo, puede poner el disparo, finalmente es Izan Blanco quien la saca, achicando espacios, achicando puerta. Toque de pecho, llega la defensa de Victoria Bichó, que finalmente conseguía adelantarse. Es el 11º tanto para Atlético Torroseño. Encontró nuevamente el hueco y llegó el gol del Atlético Torroseño, que está pasando como un auténtico vendaval. Jugada muy centrada, no podía hacer nada Izan Blanco, arrancó con muchísima fuerza Tulio da Silva, que marca el repóker en el partido. Un partido visto para sentencia. 11-0. Ahí está Victoria Beach Soccer buscando la portería imbatida. La pelota hacia el costado, llegaba Manuel, llegaba Jota, llegaba Manuel Vega, no conseguía conectarla, balón al central, Izan, va a llegar el 12º. Llega el 12º en esta ocasión por parte de Artur. 12-0. Que ha firmado su carta de rendición Victoria Beach Soccer desde hace 2 o 3 minutos. Y aquí la casi parada de Izan Blanco, que conseguía tocar, pero no hacer que la pelota claudicara en su objetivo de convertirse en el 12º tanto del Atlético Torroseño. Bola directamente a los dominios de Wesley, un Wesley que le ha dado muchísima seguridad, porque Victoria Beach Soccer ha tenido 2 o 3 ocasiones muy importantes. Ojo, porque la contra puede ser buena. ¡Gol! Llegó el gol de Victoria Beach Soccer. Marcó Roberto Morales. El primer tanto de Victoria Beach Soccer, el tanto del honor. Con
esa contra, 3 jugadores, llegaba ese impacto poco convencional que conseguía superar finalmente a Wesley, al internacional brasileño. 12-1. Pues marcador que nos trae a todos, sobre todo a los un poco más mayores, una sonrisa de satisfacción. Algunos recordarán ese mítico resultado año 1983, si no creo mal recordar, si no me lo pueden corregir en el chat del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, con Paco Bullo de portero y el famoso gol de Juan Señor, ese 12-1 que nos daba la clasificación para la Eurocopa de 1984, que luego ya saben que llegamos a la final, pasó lo que pasó, pero una selección que además se quitaba un peso de encima con un papel un poco menos bueno en ese Mundial de 1982, en el que fuimos eliminados bastante pronto. La bola nuevamente para el Atlético Torroseño, se va a plantar solo, llega Izan, consigue cerrar, no consigue cerrar, llega el 13º, marca Dener Assunção, 13-1. El regate le parecía que le quedaba poco espacio, pero se consiguió rehacer Dener Assunção. El toque muy sutil para superar a Izan Blanco y finalmente alojar el 13º tanto en el marcador. Pondrá la bola en juego Miguel para Jota. Se le va a marchar ligeramente desviado a Jota la acción. Hacia ese lateral, busca jugarla, podía ser el 14º, pero el fallo un tanto estrepitoso de Christopher. El control, intenta elevarla, la intento de defensa. Qué bien Wesley, que dio un pasito justo hacia adelante para cortar ese esférico con el abdomen. Pelota que va a poner en juego Atlético Torroseño en este último minuto de partido, con todo el pescado vendido en el encuentro, con una tormenta incesante de goles proveniente de esa borrasca que ha sido el Atlético Torroseño en el partido de hoy. Llega la defensa, llega al carril central, la volea se le va a marchar muy arriba al jugador del Atlético Torroseño. Sí, primer plano de Artur. Pelota que va a poner en juego Victoria Beach Soccer. No ha cesado en ningún momento la presión intensa por parte de los torroseños, que propicia otro error no forzado de Victoria Beach Soccer. Remate, pone la punta del pie, saque de esquina. Otro remate de Tulio da Silva que está imparable y que finalmente celebra esos 3 puntos conseguidos después de que el colegiado del encuentro señale el final de este tercer periodo. El marcador no admite discusión. Empezamos con muchos goles, en esta ocasión muchos del lado de Atlético Torroseño, esta sesión vespertina de Primera División Nacional de Fútbol Playa. Nos vamos a ir, pero no se vayan, quedan 4 partidos más, queda toda una tarde con ustedes viviendo el mejor fútbol playa nacional. En unos minutos nos vemos aquí, de momento el primer encuentro, el resultado muy claro: Atlético Torroseño 13, Victoria Beach Soccer 1. Nos vemos.